¿Cómo te encuentras? Estás en el podcast de For Better Health y yo soy Diego Sarasqueta, farmacéutico y apasionado de la vida. En este podcast vas a encontrar todo lo necesario para poder vivir una vida a tope. Salud, deporte, alimentación y unas buenas relaciones sociales son nuestra bandera. ¡Vamos a por ello! Bienvenidos, ¿cómo estáis? Este es un nuevo episodio del podcast For Better Health. Hoy tenemos a un ilustre invitado que no necesita mucha presentación y al cual me hace mucha ilusión entrevistar. Él es Eneko Acha, cocinero, chef del restaurante Zurmendi, 3 estrellas Michelin. Tiene también restaurantes en Tokio, Londres, también en Lisboa, en Sevilla, en Bruselas. Bueno, para mí es una guía de cómo hacer las cosas bien y cómo dimensionar. Eneko, Ongitorri, bienvenido, ¿cómo estás? Qué ricasco, pues contento de poder charlar un rato contigo, que siempre es un gusto. Así que hay un buen momento para aprender. Contigo siempre se lo pasa bien uno, Diego. Bueno, muchas gracias por estar en este podcast de For Better Health, que como ya sabes es un podcast en el cual aunamos nutrición, salud, belleza, deporte, alimentación y todo lo que nos va a llevar a una vida mucho más saludable. Y cómo no, un chef de referencia que nos va a dar un poco las pistas de cómo nos nutrimos y cómo nos vamos a nutrir en el futuro y sobre todo las tendencias que vienen a nivel de alimentación. Eneko, quiero empezar por el principio. ¿Cómo empezaste tú? ¿Qué te llevó a ti a ser cocinero? Probablemente un accidente, porque no es algo vocacional, no es algo heredado en el sentido de que en casa nadie se ha dedicado profesionalmente antes que yo a este oficio y no conozco exactamente el por qué o qué tipo de cúmulos o circunstancias me llevaron a ser cocinero. Lo que sí es verdad que una vez que toqué este mundo y fui a la escuela de hostelería y empecé a tocar restaurantes, me di cuenta de que era un mundo infinito en cuanto a ir adquiriendo conocimiento. Y lo bonito de todo esto que he ido descubriendo luego con el paso de los años también es que el mundo de la alimentación, el mundo de la gastronomía, transversalmente conecta con otros mundos o disciplinas y te conecta con muchas personas. Yo creo que eso me ha ido enganchando más y más, ¿no? Utilizar la gastronomía como una herramienta social, familiar, placentera, educativa, saludable, como un lenguaje que te conecta con cualquier persona del mundo, ¿no? Yo siempre digo que la gastronomía es un lenguaje universal que habla de quiénes somos, de dónde vivimos y igual de quién te habla a ti, ¿no? Tú recibes siempre mucha información en torno a eso, ¿no? Yo siempre que viajo y llego a cualquier territorio, una de las cosas que más me gusta hacer es conocer los mercados de esos lugares. Viendo un mercado, uno puede intuir cómo vive esa sociedad, cuánta cultura hay detrás de esa sociedad, cuánta interacción social están acostumbrados a tener en el día a día, porque al final el cómo comemos es una de las mayores pistas de cómo vivimos también, ¿no? A mí me parece súper interesante. O sea, que no te quedas únicamente en el concepto de dar de comer a la gente. Me parece que esa integración de todas esas inquietudes que tú tienes me parece, vamos, encomiable. Y hay una cosa que me fascina realmente porque te puedes quedar en un restaurante en el cual das de comer, que eres igual de cocinero que otros, pero esa inquietud te ha llevado también a entender cocinas de otros mundos, hacer una fusión con la nuestra, con la cocina vasca, ¿no? Que luego hablaremos un poco de ella, y sobre todo a gestionar muchos equipos. Y me parece, porque si ya ser cocinero es complicado, la técnica, que tú tienes una técnica depuradísima, eh, la gestión empresarial de los equipos es una cosa que me fascina. Uno es la gestión empresarial de los equipos y otro es la dimensión de cómo dimensionas las recetas de cocina, cómo dimensionas que todas las recetas que tú quieras salgan igual en todos tus restaurantes. Cuéntame un poco, porque sobre todo la gestión de los equipos me interesa muchísimo y cómo gestionas, cómo dimensionas la alimentación en los diferentes restaurantes en los diferentes puntos del mundo.
tanto la logística como los equipos, como los liderazgos y todo esto. Bueno, indudablemente ahí hay una parte muy académica que te enseña el camino más formal, de la manera más técnica, que te habla de la gestión, de la lógica, etcétera. También está la experiencia, los años, el aprender de otra mucha gente que ha trabajado contigo o para que tú has trabajado previamente también. Pero sobre todo hay una cosa muy curiosa a la que yo le achaco nuestra manera de entender y de hacer las cosas, que es la educación de casa, de siempre. Nosotros que hemos vivido con un cierto acento matriarcal en las casas, donde los ministerios del hogar más importantes estaban defendidos por las madres, donde el Ministerio de la Educación, que le suelo decir yo a mi madre, ¿no? El Ministerio de la Educación, del Bienestar, de Cultura, de etcétera, pues ellas eran las grandes culpables en el buen sentido de la palabra y ellas eran las que nos transmitían los valores importantes de la vida, no solo en nuestro caso a mí, ¿no? También a mi hermana y a toda la gente que estábamos en casa. Pues eso mismo, llevándolo al por mayor y haciéndolo o atrayéndolo al campo profesional es lo que pretendo hacer, ¿no? Intentar primero pringar a la gente de ilusión, de pasión, de inconformismo, de entender siempre que todo está por hacer, de que nunca se les agote la sed por el descubrir nuevas cosas y luego el tratar de llevarlo siempre a un punto más allá del que ya existe, ¿no? Del tratar de soñar con nuevos territorios que están sin traspasar todavía. Para mí ese es un punto que puede sonar como muy infantiloide a veces, como muy de soñador, pero es que sin eso yo creo que no hacemos nada. Tenemos que ponernos, tenemos que dibujar cosas, primero tenemos que imaginar cosas que sean increíbles, eso que hemos imaginado en nuestra mente, tenemos que bajarlo a la tierra, que yo la manera más común y más fácil que tengo de hacerlo es coger un lápiz, un papel y empezar a darle forma a esos sueños y luego empezar a compartirlos con la gente que tienes alrededor y entre todos, pues ir que eso que está en un papel se vaya transfiriendo y que sea algo mucho más real, ¿no? Y aunque suene en mis palabras un poco abstracto todo, es mucho más fácil y mucho menos complejo de lo que parece. Salvo que tengamos sueños imposibles, si todos los demás son viables. Y yo creo que lo que hace que esos sueños imposibles pasen a ser posibles, pues es el valor humano, ¿no? El de encontrarte con gente que pone a tu disposición pues trabajo, esfuerzo, ideas, horas, ilusión. Y así hemos ido construyendo poco a poco. Seguro que algo que no era tal y como soñamos o como imaginamos la primera vez, pero que se parece o que tal vez sea incluso más atractivo de lo que pensamos, ¿no? Inconformismo y pasión son dos cosas que unidas son imparables totalmente. Además, a mí hay una cosa que me gusta muchísimo de tu restaurante y de tu concepto es, primero, que sois muy sostenibles, por algo os han dado 2 años el premio al restaurante más sostenible, tenéis un sol como restaurante sostenible y una estrella verde también en la estrella Michelin de restaurantes. Y cuando yo he ido a tu casa, eso se transmite de todo el proceso, no únicamente de la comida, que puede ser más sostenible de kilómetro cero, sino en el edificio, con geotermia, en todo el concepto del restaurante. Y además hay una cosa que es encomiable, que es la colaboración con el entorno que os rodea, con los agricultores locales y con el compromiso que tenéis con la sostenibilidad. Esto me parece totalmente fascinante porque para todos aquellos y aquellas que nos escuchan, y es parte del motivo del podcast, porque me es de sobra conocido por ser un chef excepcional, que os invito a que visitéis cualquiera de sus restaurantes, que vais a salir súper satisfechos, sino que también es un visionario a nivel de sostenibilidad, como los premios la avalan. Y él y yo hemos hablado muchas veces de la importancia de dejar un mundo mejor. A modo de dato, la ganadería hoy en día, que está más en boga que nunca, las grandes granjas, saber que el 14,5% de las emisiones
de efecto invernadero a nivel mundial, con el metano y el óxido nítrico a la cabeza como gases perjudiciales, se produce por la ganadería intensiva. Y esto, la deforestación de la Amazonía, por ejemplo, el 80% se atribuye a la actividad ganadera. Y el consumo de antibióticos para generar esta ganadería, generar esta carne, también es de 2.000 toneladas en España, ¿no? Es el mayor. A modo de dato también, España es el primer país europeo consumiendo consumo de carne por persona, que son 49,86 kilogramos por persona al año, y el quinto mundial. Eneco, te he unido aquí sostenibilidad con ganadería. Cuéntame un poco hacia dónde va el futuro, cómo lo hacéis en casa primero la sostenibilidad y cómo ves tú el Nosotros futuro de esto. trabajando entendemos que cualquier disciplina tiene que ser consciente de que esto de la sostenibilidad no es una palabra demasiado manida, además ahora ya en ocasiones, que sirva como tendencia o como algo que está en boga, sino que es una responsabilidad a la que tenemos que enfrentarnos todos. Yo creo que vamos llegando ya tarde, es decir, no es algo que tengamos que coger ya en un futuro próximo, sino que ya estamos llegando tarde y tenemos que actuar desde todo tipo de ámbitos, ¿no? Siempre hablamos del transporte, hablamos de la gran industria, etcétera, y dejamos que las grandes tareas las intenten hacer los gobiernos por nosotros. Y yo creo que ese es el primero de los errores. Yo creo que la concienciación ya está más en boga que nunca, ya las nuevas generaciones son, yo creo que más conscientes y más responsables incluso que las nuestras propias, y ahora lo que hay que empezar es a mover toda esta ola de idea, de pensamiento y sobre todo de acciones. Nosotros en el mundo de la alimentación creo que tenemos mucho que decir porque la alimentación sí que es uno de los efectos más importantes en este cambio climático que ya viene afectándonos desde hace mucho tiempo, y hay pequeños grandes gestos que poco a poco y entre todos van cambiando el mundo, ¿no? Nosotros desde el año, creo que 2005, 2006, 2007, empezamos sobre todo a enfocarnos en lo que poníamos en el plato, ¿no? En qué tipo de productos, cuál era la trazabilidad de ese producto, cómo nos llegaba ese producto, quién estaba detrás de ese producto. No obstante, nos hemos dado cuenta de que enfocando solo toda la energía que teníamos solo en el plato, en lo que poníamos en el plato, no era suficiente. El contenido era importante, pero no lo era todo. Entonces empezamos a actuar sobre el propio continente también, ¿no? Creando un espacio en el que abarcamos o en el que abordamos también a nuestros clientes, que es el restaurante. Es un restaurante pues, con toda la tecnología y con todos los recursos a nuestra disposición para hacerlo lo más sostenible posible, ¿no? Como tú bien decías antes, con geotermia, con 18 perforaciones de 150 metros de profundidad para adquirir energía del subsuelo, con paneles fotovoltaicos, reciclando el agua pluvial, estando en un espacio donde uno de cada 3 días pues tenemos lluvias y precipitaciones, pues reciclar ese agua también era importante, creando un banco de semillas con más de 400 variedades locales que estaban a punto de extinguirse y poniéndolas en valor, estudiándolas y después compartiendo todo ese conocimiento pues, con el sector primario de nuestro propio entorno también para que hagan uso de ese conocimiento. Eh, Trabajando con el Ayuntamiento de Larrabetu también para que todo el material orgánico desechable, que son muchas toneladas a la postre, poder crear un centro de compostaje donde todo ese material orgánico desechable se cree un compost con ello y después se expanda también dentro de nuestro propio territorio, con un proyecto mágico que verá la luz a lo largo de este año, una colaboración que, mira, os lo cuento en prácticamente primicia, va a ser una bomba porque vamos a colaborar, ya está el acuerdo firmado además, con NASA para crear un proyecto a nivel internacional, creando con materiales que estaban en desechos, pues una segunda vida para crear incluso mobiliario, para crear alimentos, partiendo de hongos que tienen un tratamiento especial, etcétera, que va a ser una cosa muy, muy, muy emocionante. Queremos divulgar también un espacio en el cual hablemos de los productos más sostenibles y por qué son los más sostenibles en este momento y con cuáles queremos que la sociedad vaya adaptándose y vaya creando nuevas recetas, trabajando en la recuperación de pequeños productores que estaban a punto de desaparecer también, no solo los productos, sino las comunidades de productores y productoras también, poniendo en valor el trabajo que hacen, divulgándolo también,
y así pues un sinfín de proyectos que hacemos en cuanto a la sostenibilidad. Que nosotros nos dedicamos, yo siempre le digo a la gente, nosotros nos dedicamos a nuestros negocios, que son negocios de restauración, que son restaurantes, tratamos de hacer felices a las personas, pero transversalmente entendemos que el conocimiento te empodera y el conocimiento que tenemos dentro del mundo de la alimentación tenemos que utilizarlo como una herramienta, como un arma social, pues para ir transformando todo este entorno nuestro y esta sociedad hacia un futuro mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que cocinar un futuro mejor utilizando todo este conocimiento. Eneco, si los chefs sois las nuevas rockstar, esto no sabes, ¿no? Yo intento, procuro, antes huíamos muchísimo, ¿no? De todo esto, a ver, que está muy bien y que hace que nos valoren y como cuando estás en la palestra, pues tiene sus lados más positivos y sus lados más negativos, ¿no? Pues los negativos son los que a mí por lo menos me gustan, son pues esa falta de privacidad que tienes en muchos aspectos o tener que hacer muchas veces cosas que no te acaban de atraer 100%, pero con los años vas entendiendo que es un rol que te toca, que tienes que sentirte afortunado porque la gente reconoce tu trabajo y que además te están dotando de una plataforma desde la cual puedes lanzar mensajes o puedes mostrar tu trabajo en pro de la sociedad también, ¿no? Yo siempre digo que soy muy afortunado porque la sociedad, mi propio entorno, pues me ha hecho muy feliz y me ha dado mucho más de lo que yo le he dado. Y ahora nos toca a nosotros, desde esta posición privilegiada, pues devolverle esa parte también, ¿no? ¿Y cómo se la vamos a devolver? Pues pretendemos, digo, no sé si lo vamos a conseguir, pero pretendemos dejar un futuro mejor para las nuevas generaciones, ¿no? Y utilizar eso, es lo que decía antes, el conocimiento Pero para fíjate, conseguirlo. cuando te digo lo de la Rockstar, lo digo en positivo porque sí que tiene la parte esa negativa, pero desde Juan María Arzac, Arguiñano, Subijana, que iniciaron todo este movimiento de la nueva cocina vasca, me acuerdo cuando era pequeño ver esa influencia francesa en los platos minimalistas y tal, que a nivel técnico pues yo lo he disfrutado, no tengo absolutamente ni idea, pero me parece que ellos fueron unos pioneros y generaron un caldo de cultivo que luego vosotros cogisteis el testigo y al haceros rockstar me refiero porque en los medios de comunicación veo que la cocina, los cocineros, los chefs, habéis cogido un testigo y además no solo un testigo de enseñar a cocinar en casa, por ejemplo, como la televisión Carlos Arguiñano, pues ha enseñado a cocinar a un montón de gente o Subijana aquí en el País Vasco en ETV, ¿no? Pues, sino que veo también, por ejemplo, José Andrés, que hace acciones solidarias y que, bueno, pues sirve para poner en valor también valores como la solidaridad, como la sostenibilidad que tú promulgas en tus restaurantes y con tus amigos. Muy unido de ahí. Muchas de las conversaciones que tú y yo tenemos en privado muchas veces derivan de eso, ¿no? De la nutrición, de la salud, de lo Claro, importante, pues el conocimiento que vosotros tenéis, vosotros tenéis un conocimiento mucho más amplio, mucho más técnico, y nosotros tenemos un conocimiento casi que puede servir muy bien como herramienta al usuario para que todo ese conocimiento vuestro, que es muy difícil muchas veces de transferirlo al usuario común, como puedo ser yo, pues que juntos podamos crear pues canales o herramientas donde la gente pueda alimentarse de una manera eficiente, sostenible, saludable, económicamente también muchas sostenible. veces productiva, sostenible también. Y esto yo creo que es una herramienta que yo cuando estudiaba cocina nunca me hubiese imaginado, ¿no? Saber que tienes un conocimiento en torno a algo que es necesario o de primer orden para cualquier ser humano, pues hace que tengas muchas ventajas a la hora de dónde comprar, cómo conservar, cómo alimentarte. Jo, yo creo que todo Sabemos, esto en en las escuelas, en todas partes. a ver, Eneco, yo tengo dos preguntas, que una es, ¿sabemos hacer bien la compra en casa, en nuestro día a día? ¿Tú crees que estamos preparados para hacer la compra o que se desechan muchos alimentos? Yo Porque esto creo, es el principio, todos los días que hacemos la compra, cada cierto tiempo, yo vamos. creo que ahorramos muchas veces en cosas y luego las vamos tirando desde la nevera. Es decir,
buscamos irnos de rebajas a comprarnos la ropa para ahorrar esos 50 euros que bienvenidos sean, pero luego los estamos desechando porque hemos hecho una compra excesiva o mal gestionada o no nos hemos detenido por un segundo a pensar cuántos días, cuántas comidas vamos a hacer, cuántas cenas vamos a hacer, cuántas personas vamos a comer, qué recetas voy a hacer con eso, cómo puedo conservar los alimentos. Con todo ese tipo de cosas podríamos ahorrar mucho tiempo, podríamos ser más eficientes y además es muy placentero. Se ha visto durante la época de la pandemia que nos hemos tenido que quedar en casa que a la gente le gusta cocinar pan, que a la gente le gusta hacer conservas, y ahora me van a decir lo más fácil del mundo, pero es que no tengo tiempo, sí. Es una cuestión de ser eficientes, de buscar la eficiencia en el tiempo libre que tenemos y en cómo lo hacemos. Yo creo que aquí hay dos claves, que una es cómo conservar los alimentos, que ahí tenéis, os lanzamos un testigo, los usuarios, a los chefs que tenéis más conocimiento sobre alimentos y cómo conservarlos, porque vosotros en los restaurantes tenéis que buscar la eficiencia, la conservación de alimentos, y dos, cómo hacer una compra como debe ser, como Dios manda. Y ¿Eh? ahora que hay tantos influencers y tantos canales y tantas cosas a la que la gente le presta atención y otra gente le pone empeño, yo, porque no soy un gran comunicador, pero yo creo que hay un canal ahí brutal donde alguien debería, de una manera muy divertida, muy amena, que impacte y que llegue a mucha gente, alguien debería de hacer de personal shopper, pero de alimentos. Es decir, Es una igual buena que hay canales de la gente que dice, oye, os voy a enseñar a compraros la ropa, a combinarla, tal, no sé qué, tal, peinados, esto, lo otro, y lo revientan, debería de haber personal shoppers con idea. conocimientos suficientes para enseñarte, mira, hoy vamos a hacer la compra en una gran superficie, hoy vamos a hacer la compra en un mercado de la calle y hoy vamos a hacer la compra en las tiendas pequeñitas de tal. Y os voy a enseñar cómo vamos a empezar a hacer la compra y cómo ser eficientes. Y cómo, donde antes yo gastaba 150 euros para una familia de cuatro o para mí sola, hoy voy a gastar la mitad y voy a hacer una compra de mayor calidad. Y después que hubiera una segunda parte. Imagínate, esto lo hacen los lunes y los miércoles y los martes y los jueves debería haber otra persona que te enseñara a hacer conservas, cosas más fáciles, etcétera. Y eso sería un canal de uso común, pero tiene que ser divertido. Claro, si yo te lo cuento y me pongo en plan pesado, pues has desconectado en el minuto dos. Pero si pones a alguien divertido, hacerlo y con rollo y con tal, Seguro que pues la yo creo que gente. es súper chulo. Eneco, eso es una buena idea. Y luego, otra cosa que tengo pendiente es ¿qué es el consumo? Ahora está toda la historia está de las macrogranjas, el consumo de carne, la tendencia que viene de Estados Unidos, porque yo cuando viajo a Estados Unidos, cuando voy a otros países, al norte de Europa, tal, hay una tendencia vegana. ¿Esto es real? ¿Es una moda o es una necesidad? Yo creo que está empezando a ser ya era una realidad. Ahora, por ejemplo, hay un lugar que visito bastante y que siempre viven con bastantes tendencias en este aspecto y tal. Y ahora, por ejemplo, en la zona de San Francisco, en Estados Unidos, lo que están haciendo ahí, cada vez hay un mayor número de flexivegetarianos, que son vegetarianos no por convicción de que no quieran comer carne, etcétera, sino que creen que para construir un planeta mejor, etcétera, pues ellos han decidido renunciar pues, a ciertos productos, muchas veces cárnicos, etcétera, pero no renuncian totalmente, sino que de vez en cuando pues, se permiten el lujo pues, de poder comerse pues, yo que sé, un jamón o no sé qué, un tal y cual, pero otras muchas veces no, porque creen que, bueno, que así están equiparando un poco todo el tema de la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, es mi humilde opinión y yo no soy ningún experto, ¿eh? Yo hablo del día a día y de lo que a nosotros nos concierne. Cuando hablamos de sostenibilidad y lo hacemos en términos muy totales, yo creo que nos estamos equivocando. Yo creo que aquí juega un papel importantísimo el sentido común. Cuando digo el sentido común, me refiero a que, oye, si mañana dejamos todos de comer carne, ¿qué hacemos con todas estas personas que se dedican al mundo de la industria de la carne? Aparte de que no soy un creyente de que tengamos de dejar de comer carne. Yo creo que tenemos que seguir comiendo carne. Mi punto de vista, respetando todos los demás puntos de vista. ¿Qué hacemos con toda esa gente? ¿Es sostenible mandar a la calle a todo el mundo que trabaja en el mundo de la industria cárnica o al pequeño baserritarra que trabaja también con el mundo de las carnes? Pues yo creo que no. Yo creo que hay que ir
explorando y construyendo nuevas vías y redireccionando el tipo de consumos que tenemos, no en el entorno a la carne, sino en todos los aspectos, y buscando equilibrios perfectos para nuestra alimentación, para nuestra salud, para nuestro planeta, para la sociedad empresarial, voy a decir, a la gente que está trabajando. No hablo solo de las macrogranjas, porque si dejamos todos de consumir cerdos, pues habrá pequeños productores pues, que también tienen cerdos, que se dedican a esto y que dependen de ellos pues, más familias. Yo siempre he creído en el sentido común absoluto, en la prudencia y en el de antes de deshacernos de nada, antes de borrar caminos ya transitados, construir nuevos caminos. Es decir, si vamos a cerrarles la puerta a las personas que trabajan detrás de este sector, deberemos de tener primero abiertas otras puertas para por las que puedan reconducirse también y trabajar ahí. Y luego, estos extremismos alimentarios, pues yo los puedo respetar porque cada uno con su cuerpo, pues de lo suyo gasta. Pero yo soy muy creyente del equilibrio, de que no me falten legumbres, de que no me falte algo de carne, menor cantidad de la que estamos habituados, la carne roja, pues es posible. En mayor calidad de la que podemos encontrar muchas veces, pues es deseable, no es muchas veces alcanzable para todos los bolsillos también, porque aquí, cuando hablamos, como decía antes, en términos absolutos, lo que se nos olvida es que cada uno de nosotros somos nosotros con nuestras propias circunstancias y con nuestras propias capacidades. Y no todo el mundo tiene capacidad pues, para acceder muchas veces a productos de mayor calidad, y hay gente que su mayor preocupación no está en la de calidad, sino en poder tener algo de cantidad pues, para saciar el hambre o las primeras necesidades. Entonces me gusta ser muy respetuoso siempre con este tipo de cosas, que debemos de abogar porque el derecho a una alimentación saludable, sostenible y digna sea universal y llegue a todo el mundo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero es que a veces me parece que depende en qué contextos podría ser muy frívolo que yo teniendo un restaurante que se dedica al lujo y tengo 3 estrellas Michelin, pues componer un discurso totalitario cuando en el mundo sigue habiendo hambre. Entonces, claro, estamos hablando de cosas que están ahí y que son antagónicas. Entonces, cuando hablamos de la sostenibilidad, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Qué es? Pues yo siempre abogo por el sentido común, por el tratar de ir haciendo o dando pequeños pasos, pero firmes en cuanto a comprar a la gente más cercana, que tú sabes cómo tratan el producto, siempre y cuando puedas, como decíamos antes, en tratar de trabajar con la cercanía, en tratar de ser con los desechos lo más justo posible y darles una segunda vida si se puede, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esto es algo que empieza en los hogares, es que son fundamentales. Y vivimos en una sociedad en la que, y no quiero ahora parecer egocéntrico y que parezca que todo tiene que girar en torno a mi sector, que no hablo de mi sector como de un sector de gastronomía, hablo al sector de la alimentación. ¿Tú sabes cómo empoderas a una chiquita, a un chiquito en la escuela de Castola con poquitos años, que le enseñas lo que son los alimentos, cómo se compran los alimentos, qué valores tiene el comprar de una manera o comprar de otra manera, cómo puedes utilizar esos alimentos, cómo puedes conservar esos alimentos, qué tienes que hacer con los residuos de esos alimentos, cómo puedes tener o cómo puedes generar un menú mucho más saludable para ti en tu propio entorno, etcétera. Si le das eso, es que sabes cuánto trabajo tenemos hecho y tenemos asignaturas que son acojonantes, que son buenísimas en los centros educativos, pero yo echo mucho de menos que no tengamos uno en este aspecto. Porque si hacemos esto, a ver, que nosotros no les mandamos a los niños, a las icastolas y a las escuelas a que les eduquen. En la educación sí la tenemos que darnos en nuestras casas. Pero es verdad que si hay gente experta en la docencia que puede implantarles de una manera mejor y más eficiente que la que pueda hacerles yo a los niños, pues todo este tipo de mensajes, tenemos muchísimo ganado en sostenibilidad, en conducta alimentaria, en cómo comprar, porque al final no podemos olvidar que las grandes superficies, etcétera, parecen los demonios, pero el demonio no es no son las grandes superficies. Si las grandes superficies se adaptan
a lo que nosotros demandamos. Ellos nos ofrecen cosas y nosotros decimos qué queremos y qué no queremos. Lo que necesitamos es decirles a las grandes superficies, etcétera, que como nos hemos acostumbrado desde pequeños a ser eficientes, a comprar bien, a comprar tal, que lo que quiero que me ofrezcan en los lineales son esa gama de productos determinados. Yo creo que viene desde ahí. Es muy difícil, podemos hacer muchos esfuerzos por reconducir una sociedad ya llena de prejuicios, de malas costumbres, etcétera, en cuanto a hábitos saludables, sostenibles, etcétera. Pero si empezamos con las nuevas generaciones a hacer un buen trabajo, una buena labor, esa es la actuación. Tenemos Esa es. Me parece que esto es súper interesante en ECO y me parece que, vamos, que es el camino a seguir para que los nuevos chavales que vengan al mundo pues tengan un conocimiento. En No te ECO, preocupes. hemos hablado antes de cerrar una puerta, de que se cierra una puerta pero que quede otra abierta. ¿Hay alguna puerta abierta a la producción de proteína, de carne, de manera sintética para evitar estos gases invernaderos? Es una pregunta demasiado compleja para mis capacidades. Es verdad que he tenido la suerte de ir hace, como anécdota te cuento, hace unos cuantos años nos invitaron a dar una charla en el MIT y fue la primera vez que me volví loco porque entramos en un centro, pues, probablemente sea el centro tecnológico más importante del mundo y allí vi cosas que estoy viendo que van llegando ahora y que son el futuro. Vi cómo iban diseñando las ciudades del futuro. Eh, Veíamos ya hace tantos años todas las telas impermeables que van existiendo ahora de nueva generación. Vimos un montón de cosas con las que alucinábamos, ¿no? Vimos cómo se creó la primera impresora 3D, eh, Pues oye, cómo esa impresora, el primer prototipo, vimos un montón de cosas de estas y en cuanto a alimentación vimos distintos prototipos también muy interesantes y nos hablaron, fue la primera vez que yo escuché hablar de esto, ¿no? De cómo iban a crear la carne de laboratorio mediante células, mediante etcétera, etcétera. A mí me sonaba ciencia ficción y es una realidad que ya poco a poco se va acercando, ¿no? Un paso antes que todo esto ya están los mercados, ya hecho a base de vegetales, etcétera, que no llevan elementos cárnicos y que sin embargo pues tienen una apariencia, una textura, etcétera. Y es verdad que hay un gran nicho de mercado que ya se está asentando poco a poco y que indudablemente los datos dicen que está creciendo. En Estados Unidos hay un par de empresas, Impossible Food y Beyond Meat, que son ya dos monstruos gigantes ya en cuanto a tamaño me refiero, ¿eh? No en plan peyorativo, sino en cuanto a tamaño, son dos empresones gigantes que se dedican a esto. Y te diré que incluso una de las marcas más conocidas de hamburguesas que todos conocemos ya es cliente de una de estas dos empresas en la compra de hamburguesas vegetales también. Entonces, sí que es un mundo que está por venir, que se está acercando cada vez más y que llegará, lo cual no significa que vaya a borrar del mapa a las empresas cárnicas. Habrá pues un nicho más grande de negocio, tendrán que compartir seguramente pastel, pero yo creo que hay carnes de gran calidad también, que con un consumo medido, como decís muchos de los que entendéis del mundo de la nutrición y del mundo de la alimentación, pues que son igual de buenas y que son muy necesarias también. Equilibrio, yo siempre digo, la palabra es equilibrio. Hay productos que hoy en día encontramos en los supermercados que jamás nos hubiésemos imaginado encontrar y que hoy en día se han vuelto comunes y estos otros pues están llegando para quedarse también, indudablemente. joder, Eneco, me quedo con unas cuantas cosas tuyas, que es un inconformismo, dos pasión, tres sentido común, empezar lo que podemos hacer cada uno en casa, con nuestra compra diaria, con la conservación, con el reciclaje. Son cosas que voy apuntando yo aquí que me parecen cosas importantísimas. Y te voy a hacer una última pregunta porque ya llevamos un rato y tampoco queremos cansar. Podríamos estar horas hablando, es un placer escucharte. Pero me gustaría preguntarte porque el sector de la restauración en esta pandemia
os habéis reinventado completamente, y más el de la restauración de lujo, que vivís también mucho, que os visitan muchas personas que vienen aquí a vuestra casa de la Azurmendi, que vienen del extranjero, japoneses, de partes del mundo diferentes, y os habéis reinventado. Y os habéis reinventado con éxito, porque he visto también que habéis creado el delivery, ¿no? Que mandáis la alimentación a casa. Cuéntame un poco todo esto, porque me parece que lo habéis hecho rápido y bien. Y aquí es un tema también, yo siempre digo que dentro del sector nuestro, somos un sector tan amplio en el que convivimos muchas realidades absolutamente diferentes, ¿no? Pues está el que tenía un pequeño negocio donde trabajaba solo una persona y no ha podido sujetarlo, otros que tenían negocios medios, otros que acababan de em, emprender un viaje empresarial nuevo y se habían metido todos los ahorros y lo han perdido todo. O sea que hay gente que lo ha tenido mucho más difícil que nosotros y nosotros hemos sido unos privilegiados. Yo tengo que empezar diciendo eso, ¿no? Y mis verdades no son las verdades de otros que tenían otra situación, que tenían otro tipo de negocio o que tenían otro tipo de estructura, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, es verdad que fueron meses difíciles, todo cerrado. Los primeros meses nosotros no nos aventuramos además en hacer delivery ni en hacer nada porque nos parecía de mucho riesgo, nos parecía que era un sector que no conocíamos lo suficientemente bien y en cuanto fuimos reabriendo, pues es verdad que todo ese tiempo en el que habíamos estado quietos nos había permitido ir creando pues nuevos, en nuestro caso, nuevos negocios también, sumando al que tenemos, a los dos que tenemos en Japón. Nosotros, lo explico rápido, nosotros antes de la pandemia teníamos Azurmendi, que en la pandemia pues, lo pasó mal porque tuvo que estar cerrado igual que el resto de los restaurantes, pero al abrir ha tenido muy buen feedback otra vez. Eso que teníamos los aeropuertos cerrados y hay una gran proporción de personas del extranjero que son los clientes habituales de Azurmendi, pero aún así el público local estaba tan ávido de salir y de disfrutar que la respuesta fue increíble en Azurmendi. Un lugar que tiene un ticket medio que puede rondar los 300 euros pues, por persona, pues nosotros no nos podíamos creer que estuviéramos llenos prácticamente desde que abrimos hasta que volvimos a cerrar. Así que por esa parte, bien. En ECO ha funcionado muy bien, los eventos han funcionado mal en toda esta época porque dejaron de haber bodas, eventos y demás. Este último año pasado, el 2021, se reactivaron otra vez, pero en el 20 fueron nulas. Después tenemos el negocio de Tokio, que Tokio ha ido abriendo y cerrando también dependiendo de la pandemia, porque ellos estaban muy pendientes de los Juegos Olímpicos, pero cuando hemos estado abiertos hemos funcionado fantásticamente bien. Después Lisboa, lo mismo que en ECO, aquí en la Rabetsu, ha ido abriendo y cerrando también dependiendo un poco de cuál era la situación, pero ha ido funcionando bien. El otro restaurante de Lisboa, Basque en Lisboa, ha funcionado bien también. Y la suerte que hemos tenido ha sido, la mala suerte fue Bilbao, desprendernos del que teníamos, el eneco que teníamos en Bilbao, dentro de un palacio de congresos, con unas rentas, con unos alquileres muy altos, etcétera. No era nada interesante para nosotros en esa época, nos desprendimos de él, pero en lugar de salir con un proyecto menos de toda esta pandemia, hemos salido con el proyecto nuevo de Sevilla, que ya está en marcha hace unos cuantos meses y está funcionando súper bien. Hemos salido con un nuevo proyecto y un nuevo concepto que se suma a Azurmendi, después están los Eneco, después están los Basque y ahora el nuevo proyecto se llama Encao, que es un nuevo concepto vasco-japonés que abrirá dentro de un mes, más o menos, mes y medio en Bilbao, en el nuevo 5 estrellas Collection de Radisson en Bilbao, en la azotea, que será muy chulo, muy dinámico y va a estar muy bien. Asimismo, este verano abriremos el mismo concepto en CAO, el vasco-japonés en Madrid, y hay muchos más proyectos por ahí. Es decir, hemos crecido mucho en todo este tiempo de reflexión, nos ha dado tiempo para reestructurar, y cuando digo reestructurar no digo prescindir de las personas, digo
reestructurar a las personas, que nos hemos quedado, me parece que han sido todo el mundo, y con todas estas personas redireccionar un poco la manera que teníamos de trabajar, etcétera, para crecer como empresarialmente, para crecer también, que ha sido muy interesante. O sea, que veo que no paras, Eneco. Bueno, enhorabuena, Seguimos porque la verdad es que... más cosas y cosas chulas, y eso sin dejar de lado nuestro día a día, que es al final, pues ahora, por ejemplo, que hemos tenido las vacaciones anuales, pues bueno, nos hemos dedicado a rediseñar todo lo que va a ser la propuesta gastronómica de Azurmendi de esta nueva temporada que empezamos la semana que viene. Y bueno, pues siempre trabajando, pero disfrutando mucho, haciendo lo que nos gusta. Lo que he dicho, inconformismo, pasión, sentido común, son valores que yo te atribuyo y, joder, que ya me has abierto una necesidad para ir al Radisson nuevo, que me apetece un montón, me apetece todo. Todos, Tokio, Sevilla, todo, o sea que en la medida que pueda, pues iré a tu casa a visitarte, Neko. Llevamos ya un ratito hablando y es un auténtico placer. Podría hablar de mil cosas, de tendencias, de mil cosas de alimentación, pero yo creo que está bien. Ya quiero agradecerte tu disponibilidad para este podcast, por la visión que nos has dado y espero que todos y todas las que estéis escuchando el podcast pues os sirva para tener un pensamiento crítico sobre lo que hacemos en nuestro día a día, aplicar el sentido común y aplicarnos estos cambios de proceso para comprar mejor, alimentarnos mejor y, por supuesto, ahorrar un poquito para ir a cualquiera de tus casas y disfrutar de esa experiencia gastronómica que nos ofreces, Eneco. Es que ricasco. ¡Qué ricasco! Nos vemos pronto. Es que ricasco y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Recordar, suscribiros y dar al like porque eso es aliento para otro podcast más. Espero que os haya gustado y nos vemos en breve. Muy bien, que tengáis muy buen día. Agur.